¿Cómo está, hermano? Vamos a seguir el estudio. Aquí estamos nuevamente, hermano Luis, con el segundo mini video 12. 12, que tiene por título La predestinación. Y es 31 de agosto del año 2022 y son las 4 de la tarde. Ya, voy a introducir más cortito ahora, hermano. La predestinación. Claro, existen a lo menos dos pensamientos, dos posturas. Ya, cuando hablamos de la predestinación estamos diciendo en cuanto a la salvación, si yo la escojo o la persona está predeterminada por Dios para la salvación, o si la persona la escoge. Ya. Eso es. ¿Ya? Si uno elige ser salvo, ¿Ya? o Dios tiene predestinadas a las personas que van a ser salvos o los que van a ser condenados. ¿Ya? Esto es una discusión muy antigua, ¿ya? Pero por causa del tiempo no lo voy a explicar, ni las posturas de cada uno. ¿Ya? No nos vamos a ir al tema en sí y nos vamos a ir al tiro a Efesios capítulo 1, ¿Ya? versos 3 al 11. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso del capítulo 1, del 3 al 11. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia, que sobreabunde en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y resumen, en Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte o herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Maravilloso. Yo solamente voy a hacer énfasis en algunos versículos. Lo dijo como 10 veces. Lo dijo como 10 veces. Pero el verso 4 dice, según nos escogió en Él. No se escogió. Tú sabes la palabra escoger es elegir. Sí. ¿Cierto? Tú estás escogiendo, tú estás eligiendo. ¿Ya? Entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo fuera creado, Dios nos había escogido. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, la salvación, ¿no es cierto? El hombre no la elige, no la escoge, sino que Dios te predestinó. Y eso es lo que está diciendo en todo este contexto. Mira, versículo 9, dándolo a conocer el ministerio, o sea, nos da a conocer nomás, ¿entendés? Pero claro, él tiene una voluntad, ¿ah? Claro. Pero Él nos da a conocer nomás, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, decía, sin consejo ajeno. Sí. Ya ni siquiera pidió consejo, ¿ah? Que hemos dicho, pidió consejo a los ángeles, ni eso. ¿Ya? ¿Qué cosa? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como los que están en el cielo como los que están en la tierra. Y dice, versículo 13, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra oración, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y el versículo, versículo 11 era, ¿ya? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, todas las cosas se hacen según el designio o el pensamiento de Dios. Y te llega hasta la herencia. Hasta la herencia. Que lo alcances. Y que lo alcance. Claro. Ya, yo podría terminar aquí, pero vamos a reafirmar esto que estamos diciendo. ¿Ya? Y nos vamos a ir ahora a Romanos capítulo 8. ¿Ya? ¿Ya? Que es muy parecido, Romanos capítulo 8, del 28 al 39. Ahí tenemos otro más. Romanos 8. Del. Vamos a leer solamente, que me apoyes con la lectura, del 28 al 39. Dice, y sabemos que a los que a Dios aman, ¿ya? Todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, solamente vamos a hacer unos versículos de énfasis. ¿Ya? Verso 28, y sabemos que los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Claro. ¿Ya? Propósito de Dios, eso está diciendo. A su propósito son llamados. O sea, Dios nos llama. Claro. Él tiene un propósito y nos llama. Así que tú nos eliges. ¿Ya? Y dice, porque los que antes conoció, y también aquí quiero hacer una aclaración, no significa que existían. No. ¿Ya? Sino que en el diseño de Dios. ¿Ya? Claro. Entonces también dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y explica que a estos que predestinó también los llamó, y a los que los llamó también los justificó, y a los que también los glorificó. Hizo, o sea, la pega completa, como diríamos. ¿Ya? Todas las Entonces, etapas. Todas las etapas, ¿no es cierto?, la vivimos en Dios. A nosotros se nos va mostrando nomás. Así que yo no voy a hacer más detalle a esto, porque quiero mostrar solamente dos ejemplos, Luis, con relación a esto. Ya que cómo Dios nos escoge, cómo Dios nos elige. El que primero que tengo, un ejemplo que mismo Pablo expresa en Gálatas capítulo 1, 11 al 16, son 4 versículos. Gálatas capítulo 1, del 11 al 16. Ahí cuenta Pablo su experiencia, cómo Dios lo eligió, Dios lo escogió. Ahí tenemos un ejemplo. Gálatas 1. Capítulo 1, del 11 al 16. Mas os hago a saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en nuestro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todo de las tradiciones de mis padres. ¿Ya? Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Ya. Entonces, aquí está el énfasis nomás, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, Él me apartó, Él, ¿ya? Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, o sea, todo lo hace Dios. Dios te elige, Dios te escoge, Dios lo hace. Y Pablo lo entendió, y que sabía que tenía un propósito desde el vientre de su madre, ¿cierto?, para que fuera a predicar a los gentiles. Dios lo tenía predestinado, elegido, ¿ya? Y el otro que hacer un texto duro, desde este punto de vista hasta aquí lo vemos maravilloso, porque Dios nos está escogiendo para la salvación, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando no es así? Al revés. Esa parte no nos va a gustar, ¿ya? Y aquí vamos a ver un ejemplo ¿Ya? que está en Romanos capítulo 9. Vamos a ver el caso de Jacob y Esaú. Ya. Romanos capítulo 9, versículo, vamos a leer del 9 al 29. Vamos a ver el caso de, ¿cierto?, de Rebeca, era la madre, ¿cierto? ¿Ya? Y si lo tiene, vamos aquí a ver algo reinteresante. Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Ya? Como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno, de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni aún hecho, aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Claro. Y me compadeceré el que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? Claro. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, mostróla para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado de sacer a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Gracias, Manoli. ¿Me puede decir cuánto vamos con el tiempo? 12. 12, ya nos queda. Entonces, aquí es interesante lo que se plantea, y aquí vamos a hacer un poquito más énfasis porque me queda solamente un solo texto que leer. Estamos leyendo porque ahí viene una promesa, porque la palabra de promesa es esta: para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que nosotros sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Claro. Su esposa era Rebeca. Dice que los niños peleaban en el vientre. Sí. ¿Ya? Y ella se fue a consultar a Dios, dijo así, así para que vivo. Y ahí se le aparece el ángel y le anuncia, le dice, veo dos naciones en tu vientre, ¿no es cierto? Ya. Y una servirá, el menor servirá al mayor. O el mayor, dice, no sé si el mayor. El mayor serviría al menor. Eso. Ya, dice, aquí viene la parte importante, o la doctrina de que estamos diciendo de la predestinación, pues no habían aún nacido. Cuando el ángel anuncia, no habían nacido. Ni habían hecho ni bien ni mal, es obvio, si no han nacido, ¿cómo van a obrar? No han hecho nada. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por la obra, sino por el que llama. Y se le dijo que el mayor se vería al menor, o sea, están predestinados. Claro. ¿Ya? Como está escrito, a Jacob amé, más a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos, dice el apóstol Pablo? ¿Que hay injusticia en Dios? Nosotros diríamos que sí. Claro. Por algo está la pregunta. Sí, somos humanistas nosotros. Claro, por algo está la pregunta. Pero ¿qué dice la respuesta? En ninguna manera. ¿Por qué? Pone otro ejemplo, el caso de Moisés. ¿Ya? Cuando Moisés pidió ver a Dios, ¿no es cierto? Claro. En este contexto está. Y le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, está diciendo que lo está excluyendo a nosotros. Hay claramente una predestinación. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. ¿Ya? Claro. Entonces, y pone el otro ejemplo, en este caso de destrucción, el caso de Faraón, ¿no es cierto? Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. ¿Y cómo lo hacía? En la práctica. Cuando Moisés iba a hablar con Faraón, Dios le endurecía el corazón a Faraón. Claro. No se endurecía solo, Dios lo endurecía, porque Dios lo tenía preparado para mostrar su potencia, su maravilla, su milagro en la tierra de Egipto. Y a pesar que las plagas eran jodidas, pues. Terrible, oye, cualquiera se Igual arrepiente. endurece, claro, cualquiera se arrepiente. Cualquiera le digo, ándate al tiro. Sí, pues. ¿Pero por qué? Porque después Dios nuevamente lo endurecía. Lo endurecía, claro. ¿Ya? ¿Para qué? Para seguir mostrándole más maravilla. 10 veces lo endureció. 10 veces. Entonces, y también a todo su ejército, también dice la Escritura. Claro. Entonces, porque la Escritura dice Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que, esta es la conclusión, ¿ya? Que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí viene la pregunta, para que los hermanos vean que no estamos dando una interpretación privada, porque la pregunta también de alguna forma nos confirma. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Bueno, si él endurece, entonces ¿por qué Dios inculpa? Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque dice la pregunta, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa?
Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más hombre, ¿quién eres tú para creer que con Dios dirá el vaso barro que lo formó? ¿Por qué me ha hecho así? Esta es la respuesta, ¿cierto? Es lo mismo como que el vasito te dijera, oye, sé que no estoy conforme, me hiciste de plumaví, yo quería hacer un vaso de cristal. No, pues yo soy el hacedor, yo ocupo vasos que son para honra y otros para deshonra, ¿cierto? Unos son desechables. Como el alfarero. Como el alfarero, ¿cierto? Le da su... Claro. Entonces, Dios determina, ¿no es cierto? Es lo mismo que podría decir una hormiga, ¿por qué no fui hombre? O un pájaro, ¿por qué no fui perro? Etcétera. Claro. Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Ya? Y en cuanto a la salvación que estamos hablando, la predestinación, es exactamente lo mismo. No es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Ya? Entonces, y dice, versículo 22, y dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para la destrucción. ¿Ya? Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, ¿ya? A los cuales también le llamado a nosotros, y no solamente los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ya? Y explica todo el caso, y aquí es interesante lo que viene diciendo el versículo 27, también Isaías clamante tocante a Israel, ¿qué dice? Si fuere número de los hijos de Israel, como la arena del mar, solamente un remanente será salvo, es decir, los que Dios cogió, no son todos. Claro. Un remanente Israel va a ser salvo. Y con dificultad. Y con dificultad. Y si cree en el Hijo de Dios, perdona que te lo tenga que decir, porque esto, Sí, pues. si no cree en el Hijo de Dios, Tiene que entrar por la puerta. tiene que entrar por la puerta, ¿cierto? El que entra por otro lado es el ladrón, Claro. ¿cierto? Ya, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, ¿qué le hubiera pasado? Como Sodoma seríamos y vendríamos a ser semejantes a Gomorra. O sea, estarían condenados. O sea, Dios ha hecho misericordia. Hermano Luis, estamos por terminar, que me queda el último texto para mostrar en de Hechos capítulo 13. Aquí vamos solamente un ejemplo, ya que Dios eligió para la salvación. En Antioquía de Pisidia. Claro. 38 al 48, son 10 versículos y con esto rematamos. A mí me gusta leer un poquito más por el contexto, ¿ya? Y para que no los hermanos piensen que estoy sacando fuera de contexto los versículos. Esa predicación de Pablo es maravillosa. Es maravillosa. ¿De cuál versículo? Del 38 al 48. Vamos a leer 10 versículos y con esto terminamos este mini video, hermano. Este es Pablo en Antioquía de Pisidia y dice lo siguiente: sea pues notorio, varones, hermanos, que por este es anunciada remisión de pecados, y que de todo aquel que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, Amén. en este es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la cantare. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Maravilloso. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándole les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y no os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, para que sea salvación hasta los postreros de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Ya, maravilloso, ¿cierto? Entonces, aquí Pablo y Bernabé se esforzaron, ¿no es cierto?, para que estos judíos creyesen, pero tú sabes que después se endurecieron. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, versículo 46, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero de la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles, ¿ya? Claro. ¿Y qué pasó? Dice... Creyeron los que Claro, escrito en el libro. Justamente. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, los que estaban elegidos. El propósito de Dios. El propósito de Dios, la elección de Dios, La elección. que lo alcanza. Claro. Y eso nosotros no sabemos quiénes Y somos. bendito sea Dios, si los hermanos tienen fe, los que van a ver el video,
son benditos con el padre de Abraham. ¿Qué más Claro, quieren? ¿qué más quieren? ¿Ya? Y Abraham está 430 años antes que la ley, por lo tanto lo justificó por la fe. Claro. ¿Ya? Así que bueno, estos son los 2 minutos de video, hermano. Yo creo que está claro el Y tema. que Dios los bendiga, ¿no es cierto? Y que bueno, dejen ahí los comentarios y que les Amén. sea de provecho también este estudio. Aprovechamos a anunciar que tú vas a anunciar, parece, un video la próxima semana. Sí, yo tengo sangre en el ojo con los falsos maestros Ya, que están desviando a la iglesia, así que ese sería el tema que la próxima semana, si Dios quiere. los falsos maestros. Bien, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.